más alumnos por Zoom, hay 107 alumnos por Zoom. Sí, sí. Sí, así que eso voy a hablar ahora con Bedelía bueno, Cada un aula más chica. sí, eso me pidieron de trasladar a una aula mucho más chica porque lo necesitan en el aula. Está bien, está bien. Este, acuérdese, doctor, disculpe, lo último, acuérdese Sí, por favor si me da los últimos 10 minutos de la clase. sí, yo voy a terminar como siempre, termino -20, más o menos, -cuarto. Bien, Y bueno, yo voy a terminar un gracias, ratito doctor, antes. muy amable. Bueno, empecé la mañana contento después de mucho tiempo, Sebastián, vos que me acompañás hace mucho tiempo. Eh, Tenemos, bueno, la gente nos acompaña en forma puntual y con las cámaras prendidas. Parece algo básico, simple, pero nos costó años lograrlo. Así que bueno, todo tiene su fruto. Todo tiene Sí, su fruto. Eh, parece algo quizás banal, pero para el que está dando clase, me tocó la otra vez una clase de enfermería esta semana y están todos con las cámaras apagadas, que estaban, porque yo después interactuaba, pero no es lo mismo. Después lo vamos a ver seguramente en relación médico-paciente. No es lo mismo un médico que mida en la cara al paciente que un médico que está mirando el celular o la pantalla. Y esto es lo mismo, ¿no? O sea, el tema de la relación, a veces es verdad, es cansador estar todo el tiempo mirando una pantalla. A mí me pasa también cuando estoy en una clase, cuando estoy como oyente, pero hace también a la buena comunicación dentro de las posibilidades. Bueno, hay gente que por X motivo quizás no pueda en un momento determinado, pero dentro de lo posible, si pueden estar con la cámara prendida es mejor, aparte para a pesar de la distancia, por lo menos para tratar mínimamente de conocernos, ¿sí? Eh, bueno, vamos directamente al tema del día de hoy. Yo primero quería empezar, como ayer les mandé un mensaje por la plataforma. Nosotros, esta es la tercera clase, hasta ahora vimos algo introductorio de la introducción a la introducción, por así decirlo. Eh, Introducción a la introducción. Y yo les hice un resumen de esas dos primeras clases y después quería empezar a trabajar con el texto de Gómez Lobo y también quería ver qué habían entendido del mismo sobre las unidades 1 y 2 y también sobre el texto de Torres León sobre transformación de la ética médica, si llegamos con el tiempo, ¿sí? Así que yo voy a ir directamente a un PowerPoint que les armé en base a lo que les estoy comentando. Vamos a ver si puedo compartirlo. Ahí se ve. Se está cargando, profe, sí, sí se ve. ¿Sí? Bueno, vamos rápidamente a un resumen en base a lo que ustedes estuvieron hablando y lo que yo estuve receptando de lo que ustedes fueron diciendo, ¿no? Si ustedes recuerdan, la primera clase fue acerca de las dificultades que puede llevar el estudio de una materia como ética, como bioética, y también alguna facilidad, ¿sí? Y la última clase estuvimos viendo distintos conceptos, corríjame, qué es un principio, qué es un valor, cuáles son los valores que ustedes reconocen y cuáles son los valores eh, que se supone o que la sociedad espera que tenga un médico. Y
si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, creo que quedó una pregunta pendiente acerca de si la medicina ustedes consideran que tiene una ética interna, ¿sí? Eso vamos a ver en esta primera parte. Entonces, algunas de las cuestiones que ustedes fueron diciendo, ¿sí? Estamos acostumbrados a pensar de forma racional, el pensamiento ético no es para todos lo mismo, nunca nos ponemos a pensar la ética de lo que hacemos a pesar de tener nuestras buenas intenciones. Algunos dijeron que no hay como una información exacta, ¿no? O sea, ¿qué es la ética exactamente? Otros dijeron puede resultar difícil correrse de la opinión personal, ¿sí? Sobre estos temas. Bueno, ya lo dijimos, la definición de ética para cada uno puede ser distinta. Y otros también dijeron nos queda espacio solo para el pensamiento lógico, como para el pensamiento científico, calculo que quisieron decir, ¿no? Como que la medicina sería racional y las cuestiones éticas serían más eminentemente subjetivas, sin una base metodológica, por así decirlo. Hasta ahí un poco lo que uno pudo receptar de las dificultades que ustedes fueron diciendo. Hay muchas más, pero en un resumen muy acotado de lo que yo fui rescatando. Sobre principios, ya nos vamos a la segunda clase. ¿Qué es un principio? Cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias, ¿sí? Es el origen, es el comienzo, ¿sí? El inicio, ¿sí? De donde uno parte, ¿sí? Justamente esto está tomado de la Real Academia Española, es la razón fundamental sobre la cual se procede avanzando en cualquier materia. O sea, se parte de ese origen, de esa base. El punto de referencia, también alguno de ustedes decía, para orientar al ser humano en sus acciones. Un punto de referencia. Esto también es importante decirlo porque algunas de las cuestiones que yo fui escuchando y también de algunas que fueron mandando en la semana, algunas opiniones, uno se puede correr a lo largo de la vida de los principios como también de los valores, pero los principios están y los valores de la sociedad también están, más allá que después uno se corra. Cuando uno dice cuáles son los principios sobre los cuales se fundó un país, ¿no? Bueno, el principio es inamovible porque es ese. Después, la tradición, la historia, puede ir alejándose de esos principios, pero el principio sigue siendo el origen, ¿se entiende? Justamente por ser la base de donde uno parte. Con respecto a valor, también tomado la Real Academia Española, cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes, por lo cual son estimables. Cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes, por lo cual son estimables. Algo que es importante, algo que es trascendente, algo que es estimable, para que puede ser en forma subjetiva o en forma objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Hay ciertas cuestiones, ciertas realidades, como dice la definición, que pueden tener un valor para una persona, puede tener un valor económico, puede tener un valor afectivo, puede tener un valor emocional, y para otra persona no va a tener ese valor afectivo, económico, emocional. Y hay otras cuestiones que se consideran que tienen un valor en sí mismo, algunas realidades, independientemente de que uno las reconozca o no, ¿sí? O sea, después vamos a ver que está justamente lo que se refiere el autor Gómez Lobo acerca de algunas realidades que, independientemente que uno, por ejemplo, si uno no le da valor a la educación, bueno, puede no darle valor, lo cual no significa que no tenga un valor en sí mismo la educación, ¿sí? Si uno no le da
una trascendencia a la salud propia, valor a la salud propia, no quiere decir que la salud no tenga un valor en sí mismo, ¿sí? Son cuestiones diferentes a tener en cuenta. O sea, ahí está la apreciación subjetiva y la apreciación objetiva sobre el valor y sobre el principio. Algunos valores que yo pude rescatar en base a lo que me fueron escribiendo, en base a lo que fui escuchando y en base a lo que uno va receptando de distintos ámbitos, ¿no? Hay una gran cantidad de valores. Había contado en la enumeración más de casi 30 valores, ¿no? Entre otros, honestidad, humildad, amor al otro, amor a lo que uno hace, respeto, competencia, servicio, liderazgo, búsqueda del bien público, ser bondadoso, ser tolerante, responsable, tener capacidad de reacción, ser compasivo, ser empático, ser discreto. Fíjense la cantidad de valores que podemos enumerar. Ser imparcial, ser justo, ser solidario, ser habilidoso en lo que uno hace, o sea, similar a ser competente, respetar la confidencialidad, ser autocrítico, ser agradecido, ser cordial, ser puntual. Esto en base a opiniones que ustedes han presentado. Buscar saber más para dar más, el tema de la excelencia personal, ser íntegro, tener juicio práctico, ser prudente, ser paciente, ser confiable, saber escuchar, tener compromiso. ¿Sí? O sea, cada uno de estos valores daría para una reflexión y para pensar acerca de los mismos, ¿no? Pero la cantidad, como ustedes podrán ver, es muy extensa. Podríamos seguir enumerando, pero creo que hasta acá llegamos en base a lo que ustedes fueron diciendo. Y acá les hice una diferencia porque vi que a veces se confunde entre principio, valor y la norma, ¿sí? Que están muy relacionados. Por eso también es lógico que haya un principio de duda o de confusión, pero justamente yo los puse por números para que se pueda unir cada principio con cada valor, con cada norma, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros decimos, hay un principio de defensa de decir la verdad, ¿sí? Lo podemos, o de defensa de la honestidad, si se quiere, lo podemos unir con el valor de la sinceridad, ¿sí? Y lo podemos unir con una norma, con una regla, con una ley, que hay una sanción penal a la estafa, al fraude, ¿sí? Otro ejemplo, dado al azar, la defensa de la posibilidad de educarse, de acceder a la educación, lo unimos con el valor de la educación en sí misma y lo unimos con una norma de acceso a becas estudiantiles, de una ley de promoción y de fomento de acceso a una educación de calidad, ¿sí? Como un tercer principio, yo enuncié la defensa de la privacidad, que lo podemos asociar a, me falta, a ver, sí, me falta al tema de la intimidad, a la intimidad personal, perdón, al valor de la intimidad personal, y lo unimos a la norma que está plasmada en el artículo 52 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Justamente ese artículo 52 habla de la posibilidad de ser resarcido cuando esta privacidad, cuando esta intimidad es violentada por un tercero, ¿sí? Que estos son temas justamente que les toca a ustedes, ¿no? La defensa de la privacidad del paciente, el deber de decir la verdad al paciente, salvo excepciones muy específicas que las podemos conversar más adelante en la cursada. Y bueno, el acceso a la educación, justamente, que es la posibilidad
de cada uno de ustedes de poder acceder a una educación de calidad. Se me ocurría, antes de empezar, otro ejemplo podría ser defensa de la población adultos mayores, ¿no? Un principio defender los adultos mayores, bueno, esto se vería plasmado en el valor del respeto, el respeto de los ancianos, y también plasmado en una norma que es la Convención de las personas, Convención Internacional de las Personas Adultas Mayores, ¿sí? Entonces, se tocan, pero los principios son más generales, ¿sí? Las normas son más, las normas son imperativas, son más rígidas y más precisas, o sea, hay que hacer esto, el principio es más general, decir la verdad, bueno, es algo general. La norma justamente dice, bueno, si se engaña, se estafa a otra persona, bueno, hay determinadas características de sanciones para la persona que omite decir la verdad o que engaña, por ejemplo, en un contrato de compraventa, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces es algo más específico. Y el valor justamente se ve plasmado en los principios, ¿no? O sea, también hay que decirlo, hay veces que hay principios que no están plasmados en normas, ¿sí? O sea, no todo principio puede estar, tener una asociación con una norma. Hay principios capaz que no. Por eso la importancia de tener en cuenta los principios para después trasladarlos a las normas, a la legislación. Entonces, conclusiones de la primera clase, en base a lo que vimos al principio de todo, y que esto da pie para el texto de Alfonso Gómez Lobo, y después voy a hacer un pequeño corte para escucharlos a ustedes. Es interesante porque nadie dijo que la ética no existía, ¿sí? O sea, no hay no creyentes en principio, ¿no? Sí, creo que la mayor parte de nosotros, y me incluyo, puede tener un grado de agnosticismo, digamos, ¿no? O sea, decir, bueno, esto existe, pero no sabemos cómo funciona, por así decirlo, ¿no? O sea, decir que la ética no existe, yo por lo menos en principio, o por lo menos nadie lo dijo. Sí, la complejidad de determinar qué es la ética, que justamente de esto se trata, en alguna medida, entender la materia. Entonces, frente a este primer punto, seguimos desarrollando. La ética para algunos sería lo que uno piensa que es, y por eso puse entre signos de interrogación. ¿La ética es lo que uno piensa que es? Esto trae determinadas consecuencias, obviamente, en el ámbito médico y en la vida personal de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si la ética es lo que cada uno piensa que es, cada persona actuaría del modo que le parece, ¿sí? Sin ningún tipo de parámetro. Es un poco, no estoy diciendo nada alejado del día a día, ¿no? Cada uno actúa a veces de modo automático. Hoy a la mañana me levanté leyendo justamente una nota de un neurocientífico bastante reconocido, que me sorprendió lo que decía, no sé si será, no lo pude corroborar, pero decía que uno por día les va a asombrar el número. Yo simplemente repito lo que este neurocientífico mencionó. Toma 35.000 decisiones por día. 35.000. Y él decía en un libro de divulgación que sacó recientemente que de esas 35.000 decisiones, que son todas automáticas, ¿no? De levantarse, tomar el desayuno, lavarse los dientes, bueno, todas las decisiones que uno va a tomar a lo largo del día. 100 decisiones de esas 35.000 aproximadamente, obviamente, son mínimamente pensadas. Mínimamente. El resto son automáticas. Todo, y esto algo
bueno, no sé cómo hizo el análisis realmente, pero me llamó la atención. Más allá de los números que impresionan, la mayor parte de nosotros actuamos en forma autómata, ¿no? Bueno, hay que ir al hospital, hay que ir a la clase, hay que prender el Zoom, hay que poner la camarita, hay que poner el nombre. Son todas decisiones automáticas que uno ya las tiene incorporadas y está muy bien esto. Son hábitos, ¿no? Son hábitos que uno se va haciendo. Ahora, hay otro tipo de decisiones que merecen una mayor reflexión y que uno a veces no tiene la preparación, digamos, o no se toma el debido tiempo para ver si esa decisión es la adecuada o no. Y sobre todo esto es importante justamente en decisiones como las que ustedes van a tomar, que están relacionadas con la vida y la salud de las personas, ¿no? Entonces, justamente por eso no son cuestiones para tomárselo eh, a la ligera o rápidamente. Eh, yo esto siempre lo presento, digo, bueno, ¿cómo uno actúa? Y bueno, la realidad es que en el ámbito médico, y ustedes lo saben, se actúa como cada uno a veces piensa, obviamente que hay protocolos, obviamente que hay eh, modos de actuación, pero también ustedes saben que muchas veces esos protocolos no se cumplen como deberían cumplirse y cada uno termina actuando en forma totalmente autónoma, individual, sin determinados tipos de parámetros que se deberían tener en cuenta. Entonces, seguimos con este análisis en base a lo que ustedes estuvieron diciendo, ¿no? La ética no sería universal, ni exigible, ni obligatoria, porque si cada uno actúa del modo que piensa y que considera, obviamente esto no es universal y por lo tanto no es exigible y por lo tanto no es obligatorio. Esto es mucho de lo que a veces se piensa y se termina el curso eh, razonando de este modo. Bueno, la realidad, yo ahora voy a intentar mostrar algunas cuestiones que no es exactamente cómo funciona eh, el ámbito en el que uno trabaja al menos, ¿no? No habría un concepto de ética, sino tantos conceptos de ética como personas, ¿sí? Si cada uno tiene un concepto de ética personal, por lo tanto, si acá tenemos 142 personas, no digo que va a haber 142 conceptos de ética, pero más o menos, ¿no? Porque como todo es subjetivo, todo es relativo, todo depende de quién lo piense, no habría ningún tipo, llevado al extremo, obviamente, ¿no? Lo estoy llevando al extremo. No habría ningún tipo de conexión o no habría ningún tipo de unión entre un concepto de ética general. Con esto no quiero decir que todos tenemos que pensar lo mismo, obviamente. Esto no es así. Sería utópico y, y no es real tampoco. Pero siempre también lo hablamos en los cursos. A veces se tiende, cuando uno habla de estas cuestiones, se tiende a polarizar, ¿no? Como que pareciera que las cosas son en un negro extremo o en un blanco extremo, ¿no? Bueno, siempre hablamos que entre ese negro extremo y el blanco extremo hay distintas gamas de grises y de blancos de distinta intensidad y de negro también de distinta intensidad. Entonces, bueno, justamente la ética eh, se refiere a esos grises más que a los extremos. No existiría entonces, en base a lo que estuvimos hablando en la primera clase, lo correcto, tampoco existiría lo incorrecto, porque si existen tantos conceptos de ética como personas y nadie puede definir exactamente qué es, no hay nada que es correcto, no hay nada que es incorrecto, ¿sí? No existiría tampoco el buen actuar, tampoco el mal actuar. Y esto, no sé, corríjanme, pero de la experiencia personal, obviamente que nosotros podemos tener puntos de vista distintos y los vamos a tener, pero todos tenemos una idea de un buen actuar o un mal actuar. Podemos disentir en algunos puntos, pero en algunos puntos seguramente vamos a tener algunos puntos de acuerdo. Lo mismo que sobre lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? Hay un modo de presentarse en cada ámbito de actuación
que se considera que es correcto o incorrecto. Después puede haber gustos, puede haber preferencias, puede haber distintos grados que alguno, no sé, por decir algo, le guste más un profesor más formal, más informal, pero eso ya tiene que ver más con un gusto, con una preferencia, pero hay ciertos elementos que, mínimos que tienen que ver con una actuación correcta o incorrecta, después lo vamos a tratar de descubrir entre todos, ¿sí? Lo mismo con un buen actuar o un mal actuar, ¿sí? Cuando uno habla de una buena actuación médica, cuando uno habla de una mala actuación médica, hay parámetros en los cuales los jueces tienen en cuenta ciertos puntos. Justamente por eso se puede hacer una evaluación al respecto. No solamente se evalúa la parte eminentemente técnica médica, sino que se evalúa toda la actuación en sí del profesional de la salud, ¿sí? Y alguno quizás esté pensando, como me dijo un alumno hace unos días en otro curso, me dice, bueno, ¿y el médico no se puede equivocar? Es la pregunta que siempre surge en el curso. Sí, por supuesto que el médico siempre se puede equivocar. La idea es que se equivoque lo menos posible y que provoque, que no provoque daño, ¿sí? Dentro de las posibilidades, dentro de lo que de la actuación que él hace, que no provoque daño. De eso se trata, para eso estamos viendo esta cursada de bioética, ¿no? Como una forma de prevenir estas actuaciones a veces que suceden y que son no deseadas. Seguimos un poquito entonces. Todo estaría permitido, ¿no?, de hacer de cada uno de nosotros hacia un tercero y de cada persona individual hacia nosotros. Si nada sería correcto, nada sería incorrecto, si nada estaría bien, nada estaría mal, todo estaría permitido de hacer. Cualquiera de nosotros podría actuar hacia un tercero y cada persona individual hacia nosotros. Obviamente que alguno va a levantar la mano y va a decir, no, doctor, pero el límite es el daño al tercero. Sí, estamos de acuerdo que ese sería como una base mínima, ¿no?, de no dañar a un tercero. Pero también podemos presentar objeciones. ¿Qué pasa cuando el tercero no es consciente del daño que se le propugna o no tiene, no se autorrespeta, por así decirlo, en la autodefensa de su bien personal de la salud también, ¿no? Porque a veces uno respeta al otro siempre y cuando, después lo vamos a ver en los dilemas al final de la vida, ¿no? Cuando aparece el tema de la calidad de vida, que es un tema también bastante complejo y sí en algún punto tiene un trasfondo de cierta subjetividad, porque obviamente el concepto de calidad de vida va a ir variando de acuerdo a lo que considere cada paciente. Si bien también hay estándares y si bien también hay ciertos parámetros que se tienen en cuenta para medir la calidad de vida, no deja de ser un concepto que depende mucho del paciente que tenemos enfrente, qué es lo que considera para sí mismo como calidad de vida. Entonces, para no irnos de tema, me quedo con esta frase que es bastante, obviamente, disruptiva o que es bastante controversial y por eso lo quería traer también para conversarlo con ustedes. Conclusiones, agrego entre paréntesis erróneas, ¿no? Porque alguno va a decir, estas son las conclusiones, todo esto está bien. No, son conclusiones erróneas. En base a lo que estuvimos diciendo recién, no existe lo correcto, tampoco existe lo correcto en términos generales, no existe el buen actuar, tampoco el mal actuar en términos generales, nada estaría bien y nada estaría mal. Toda acción realizada por cada uno de nosotros hacia un tercero estaría permitida y de cada persona individual hacia nosotros también estaría permitida. Obviamente, estas son conclusiones erróneas, pero que se pueden derivar en base a lo que estuvimos viendo en las primeras clases. Por eso justamente acá es que interviene
la filosofía moral, acá interviene la ética y acá interviene la bioética para tratar de clarificar algo de esto y para tratar en algún punto de dar algún viso de objetividad dentro de la subjetividad reinante y dentro del relativismo que hay hoy en día respecto a qué es lo que tenemos que hacer en cuestiones referidas a los valores, ¿no? Que es algo muy complejo porque obviamente ustedes van a decir, bueno, yo tengo mis valores, otros tienen otros valores, yo tengo mis principios, otros tienen otros principios, y a partir de esa confrontación uno no avanza en ninguna dirección, ¿sí? Una cuestión más, creo que ahora viene, qué es lo que dice la Asociación Médica Argentina en su código de ética para profesionales de la salud, y después dejo el micrófono abierto para que ustedes puedan decir algunas cuestiones al respecto. A pesar de esto, las personas discuten, cuando digo las personas, estoy hablando de nosotros, discuten acerca de qué es lo correcto, lo cual esto es llamativo, porque por un lado se dice que no hay nada ni correcto ni incorrecto, ni bueno ni malo, pero sin embargo, cuando se produce algún tema controversial, salen muchas personas a discutir en un sentido u otro. Entonces, también esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque si no hubiera una respuesta correcta, la discusión no tendría ningún sentido, ¿sí? Sería algo estéril. Es como discutir acerca de gustos o acerca de si uno tiene preferencia por un gusto determinado, por un sabor determinado de helado, por decir algo, ¿no? Nadie discute. A alguno le va a gustar algo, un helado más dulce, otro un helado más cremoso, otro de agua, otro más ácido, pero nadie discute acaloradamente si el helado tal es mejor que el helado de otro gusto, porque es una cuestión de preferencias. Ahí sí entra realmente un grado de subjetividad en la cual no habría punto de acuerdo alguno. Y a veces doy este ejemplo que parece un ejemplo banal o que no tiene que ver, pero desde mi punto de vista sí lo tiene, porque la discusión en ética no es una discusión sobre gustos o preferencias. Después justamente quería hablar algo sobre eso. ¿Qué es lo que dice entonces el Código de Ética? Artículo 3, artículo 4 y artículo 7 de la Asociación Médica Argentina, y en general, bueno, el Código de Ética de la Asociación Médica Mundial también tiene todo un desarrollo al respecto. Lo leo rápidamente. La moral debe considerarse como el conjunto de reglas universales de la conducta destinadas a mantener los fundamentos de convivencia entre los humanos. ¿Sí? El Código de Ética dice que la moral mantiene los fundamentos de convivencia entre los humanos, como que sin una moral común no podríamos convivir. El artículo 4 dice, la ética constituye las guías de conducta basadas en principios morales. Plantea cuál es el valor de las conductas mínimas de lo que es correcto o incorrecto. Busca causas universales que logren adaptar los actos humanos al bien universal. ¿Sí? Y el artículo 7 dice lo siguiente, toda moral se encuentra conformada por un núcleo central constituido por ideas de igualdad, solidaridad, justicia y búsqueda del bien común. Y sus orígenes pueden rastrearse desde una ética en primates y homínidos hasta nuestros días. O sea que hay todo un desarrollo de la ética a lo largo de los siglos. Ustedes lo pueden ver en distintos documentos, desde el juramento hipocrático, la oración de Maimónides, Averroes, bueno, distintos, los consejos de Esculapio, hay distintas declaraciones y distintos códigos que han salido a lo largo de 25 siglos, que fueron en una misma línea buscando encontrar este núcleo de ideas de igualdad, solidaridad, justicia y búsqueda del bien común. Obviamente que ha habido algunos cambios a través de la historia, pero el núcleo en cierta forma se ha mantenido, y por eso también en la plataforma yo les he subido la Declaración de Ginebra, que no es ni más ni menos que el juramento médico de hace 25 siglos, adaptado al lenguaje moderno de hoy en día, ¿sí?
Así que es un poco para tener como referencia. ¿Cuál es el método de conocimiento de la ética? El método de conocimiento de la ética es un método intuitivo, en algunos casos, ya vamos a ver por qué decimos esto, inductivo, que se induce de unas premisas, y deductivo, que se deduce a partir de silogismos lógicos. ¿Sí? Inductivo, deductivo e intuitivo. Digo esto y corto la presentación para escuchar si quieren hacer algún aporte o algún comentario sobre lo que estuvimos comentando. La búsqueda de lo éticamente correcto, según el autor Alfonso Gómez Lobo, que 2 palabras sobre Gómez Lobo. ¿Por qué elegí este autor? Considero que es uno de los autores más accesibles dentro de lo que he tenido la posibilidad de acceder sobre estas temáticas. Él dio durante muchos años clase en Facultad de Medicina, por eso también lo he elegido. Ha dado clases en Chile y daba clases también en Estados Unidos. Hablo en pasado porque ya murió hace 10, 11 años. Tuve la posibilidad de conocerlo personalmente y fue una persona que no solamente dio clases teóricas, sino que vivió en vida todo lo que él, o mucho de lo que él daba en clase, lo cual para mí es una influencia y un referente, porque no solamente hablaba de ética, sino que ejercía la ética en su vida. De hecho, murió de un cáncer fulminante que le pronosticaron en 5 meses. Yo tuve la posibilidad de verlo en las últimas semanas y murió con gran paz y con una gran alegría, bueno, en base a sus convicciones y en base a ciertas ideas de trascendencia que él tenía. Y desde lo teórico, de lo técnico, bueno, él es profesor de distintas materias, o fue, mejor dicho, profesor, y formó parte durante muchos años de la Comisión de Bioética, entre otros cargos, del gobierno de Estados Unidos, ¿sí? En distintas administraciones, de distintos signos políticos, lo cual también habla de la trayectoria y del prestigio que ha tenido este autor, y por eso es que lo he elegido entre otras razones. Así que bueno, lo que dice Gómez Lobo básicamente es que lo que dice cualquier persona que se dedica a estos temas, que se debe argumentar fundamentando. Después vamos a ver si podemos hablar un poquito de esto, a qué se refiere con que se debe argumentar fundamentando. Dejo un poquito, unos minutitos, unos pocos minutos, me gustaría escuchar algo de ustedes, si quieren aportar algo, si no, no hay problema. Dejo de compartir entonces, para no hablar yo solo, ¿no? No sé si les queda alguna idea o si quieren algo aportar. Si no podemos, a veces es aburrido hablar uno solo, ¿no? Pero como ustedes prefieran. O sea, pudieron, por ejemplo, una pregunta disparadora. Si tuvieron la posibilidad de leer esta introducción y estos 2 primeros capítulos de este autor, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta antes de pasar a la presentación propiamente dicha. Yo siempre recomiendo no quedarse en palabra por palabra o renglón por renglón, digamos, ¿no? Porque a veces se cae en esa problemática de tratar de interpretar o de entender cada palabra, y lo que yo siempre recomiendo es de leer el texto 1 o 2 veces al menos, y entender el sentido general, sobre todo para los alumnos que son de otro país, que quizás les puede llegar a costar un poco más el tema del idioma. Lo que les aconsejo humildemente es tratar de entender, y es lo que hago yo también, ¿no? Tratar de entender
la idea general del texto, ¿no? No me detengo en palabra por palabra. Para ser totalmente sincero, uno cuando lee cualquier texto no entiende absolutamente toda palabra que lee y muchas veces tiene que acudir al diccionario. Cuando uno lee en textos en otro idioma o cuando lee textos en el idioma del cual uno es originario, nativo, ¿no? Uno muchas veces lee cuestiones en español y no llega a comprender, porque quizás es un lenguaje alejado de lo que uno lee a diario. Pero por eso la idea es que ustedes entiendan las ideas generales. Doctor, una pregunta Sí, de aquí de La Rioja. sí, adelante. Si no, que te la transfieran a vos, Sebas, y vos me la pasás, porque el micrófono se escucha muy lejos. Que te la hagan a vos la pregunta y que no me pregunten cuándo es la fecha de examen, por favor. Es lo único. Todavía no la tengo. Acércate si le... Ahí me puede escuchar. Que tra- ¿Qué pasó? Profe, ¿se No se escucha? escucha. No, no se escucha. Por eso le decía a Sebastián, capaz que. Bueno, yo queria saber isso de argumentar fundamentando, ou seja, que temos que fundamentar, ou seja, quando argumentamos temos que nos embasar em los princípios éticos, ou seja, o que foi dicho. Eu queria saber mais sobre isso. Isso é Sí, muito a ver, sí, uno tiene que argumentar a partir. La mayor problemática es con respecto a los valores, porque lo que ustedes dicen es cierto, en el sentido que no todos tienen los mismos valores, y ahí se produce la discusión en ética, o sea, o que quizás sí se le atribuye, quizás sí hay una cierta mínimo de valores, pero algunos le dan mayor importancia a algunos valores por sobre otros. O sea que no todos le dan el mismo nivel de preponderancia a unos valores sobre otros. Quizás para algunas personas el valor de la libertad tiene un mayor valor sobre el valor de la justicia, por decir algo, ¿no? Bueno, justamente ahí es donde interviene la bioética y donde ahí interviene incluso la ley, ¿no? O sea, no es que, bueno, para mí tal valor es el preponderante, entonces en base a que para mí tal valor es el preponderante, yo a nivel social puedo hacer lo que se me ocurre. Que a veces se piensa de este modo y justamente ahí interviene, vuelvo a repetir, ciertas normas mínimas de actuación y ciertas leyes también. Porque justamente un ejemplo también bastante básico y hasta quizás muy simple. Eh, ¿Por qué existen los semáforos? ¿No? Por dar un ejemplo, ¿para qué existen los semáforos? Justamente porque existe el semáforo para poner un cierto orden. Uno ni lo piensa, pero hay países que, me consta que hay países que no se manejan con semáforo, bueno, y sucede lo que sucede, que es bastante caótico. ¿Qué es lo que pasa cuando los semáforos no andan? Acá en Capital Federal, por lo menos que hay un gran flujo de tráfico, y en las grandes ciudades, como en La Rioja Capital, lo mismo. No anda un semáforo y bueno, ¿qué tiene que pasar? Tiene que aparecer un agente de tránsito para organizar la circulación, porque si no, la realidad es que en pocas ocasiones se da la circunstancia de que un auto deja pasar al otro amablemente para que pase cediendo el paso. Eso no sucede. Lo que sucede es justamente que todos los autos quieren pasar al mismo tiempo, con las consecuencias que, bueno, ahí interviene la ética y ahí interviene la ley, justamente. O sea, son principios de respeto que se terminan viendo aplicados en las leyes. O sea, justamente algunos autores, cuando uno lee esto, dicen que va a llegar un estado de la humanidad, lo cual ya les adelanto que yo no creo en eso, que no va a ser necesario que haya leyes porque el ser humano se va a autorregular, digamos. O
sea que el ser humano va a llegar a un estado de, yo creo que vamos en sentido contrario, sin ser negativo, pero a veces pareciera que fuera en sentido contrario, que el ser humano no va a necesitar tipo de reglas porque cada uno, bueno, como que uno va a hacer el paso, uno va a hacer esto, uno va a hacer lo otro, y cada uno va a conocer cuáles son los límites, cuáles son los derechos y cuáles son los deberes. La realidad que vemos en el día a día está bastante distante de esto, ¿no? Se cae, por decir algo, choca un camión con comida y cientos de personas se lanzan hacia el camión para llevarse todo lo que pueden. Bueno, ese es un ejemplo, obviamente creo que todos estamos de acuerdo, que choca con los principios éticos. Y uno puede decir, bueno, sí, la gente tiene hambre, bueno, sí, la gente tiene hambre, pero tampoco hay un derecho a llevarse todo de otro. Bueno, no me quiero meter en ningún tema porque algunos puede llegar siempre a contestar de otro lado, pero doy ejemplos muy generales. O sea, contestando a tu pregunta, hay toda una fundamentación, hay toda una argumentación justamente para buscar salir de una especie eh, de que cada uno decide por sí mismo, porque volveríamos a estados antiguos de la civilización, por así decirlo, ¿no? Antiguos, a estados más primitivos, que es lo que a veces pasa. Doy la mano a Ignacio y después prosigo para poder comentar un poquito este texto. Te agradezco la consulta. Ignacio, Buen día, profe, ¿cómo le va? ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Bueno, en referencia, digamos, de lo que había leído, de los dos capítulos y del otro texto que teníamos que leer, Sí, o sea, ¿cuál es el límite de la ética frente, porque en el otro artículo que salía ahí, hablaba sobre la función del médico en base como a cumplir el deseo del paciente muchas veces? sí, O sea, ¿cuál vendría a ser el límite? Porque yo lo ponían como ejemplo ahí, por ejemplo, a la eutanasia. sí. Límite ético, digamos, del médico cuando termina frente al deseo del paciente. Guardate la pregunta porque si no, como yo a veces digo, eh, lo que estamos viendo ahora es lo básico de lo básico. La pregunta tuya está muy buena, pero me la quiero reservar para no ir ahorrando temas. Todos los principios tienen límites. En general, todos los principios tienen límites. Vamos a ver cuáles son los límites de la autonomía, cuáles son los límites de hacer el bien, pero no me quiero adelantar porque si no, para seguir un orden. Está buena tu pregunta. Igualmente, quédense tranquilos que ya por lo que estoy viendo, vamos a seguir en la próxima clase con esto, así que no lo vamos a agotar en la clase de hoy, ¿sí? Eh, en el libro habla, ahí me escriben por el chat, del principio de razón práctica. Esto sería poner en acción el principio formal. Sí, ahora voy a ir hacia eso. Ahora voy a ir hacia eso. Este, no le quiero, no es que le esquiva tu pregunta, que está pertinente. No es solamente el tema de la eutanasia, en realidad uno permanentemente está viendo y tiene varias respuestas tu consulta, Ignacio. Permanentemente está viendo, porque se ha pasado de un modelo, se ha pasado justamente de un negro a se ha pasado a un blanco, por así decirlo, la relación médico-paciente, ¿sí? De un modelo que decidía prácticamente en exclusividad al médico, se ha pasado a un modelo que cada vez hay una tendencia mayor a que decida casi en exclusividad, por así decirlo, en algunos casos el paciente. Entonces, bueno, justamente un poco lo que dije hoy, entre esos extremos, la ética trata de jugar en los medios, ¿no? En ver qué es lo correcto en los medios. Hay situaciones que pueda uno aplicar un extremo, pero vamos a ver, son situaciones muy particulares, que son muy pocas y muy precisas, ¿sí? Que no hay término medio, ¿sí? Eh, por ejemplo, decir algo, o sea, tratar mal a un paciente. Bueno, no hay un término medio. No hay un término medio. Tratar mal a un paciente, injuriar a un paciente, desprestigiar a un paciente,
no hay término medio, está mal, ¿sí? Por dar un ejemplo que se me ocurre en este momento. No es que está más o menos o que podemos equilibrarlo, no. El paciente merece respeto, de un buen trato, de ser escuchado. Ahí no habría un término medio, pero son casos muy específicos que bueno, que lo recepta justamente el código de ética también. Sigo un poquito, quería escuchar alguna voz de ustedes y después si tenemos algún momento, al final vuelvo a escucharlos, pero quiero avanzar un poco con la presentación. Entonces vuelvo al PowerPoint que estamos viendo. Volvemos. Donde habíamos... Doctor, disculpe, aquí hay una que quiere hacerle una Sí, consulta. sí. Hola, profe, no sé si me escucha bien. Sí, te escucho. A mí me quedó una duda, va a una conclusión capaz también, en lo que era el texto, en lo que son el conocimiento, que dice que es un bien humano básico. Sí. Se puede decir, digamos, que el conocimiento práctico tiene un mayor valor que el conocimiento teórico, porque yo lo pensaba desde el lado de que muchas veces podemos tener mucho conocimiento acerca de la teoría de cómo deberían ser, no sé, tal procedimiento, por ejemplo, en el manejo del paciente, y después en la práctica clínica muchas veces es diferente eso, porque nos topamos por ahí con capaz una realidad diferente. Yo Donde creo, a no ver, conocemos. te doy una opinión desde la intuición. Tendría que pensar mejor la respuesta que te voy a dar. Yo creo que se complementan. Porque también, ojo, lo que vos decís también tiene una contracara. Obviamente que el conocimiento teórico es para el saber hacer, ¿sí? O sea, quedarse en un conocimiento teórico y después no saber aplicarlo, queda a mitad de camino. Uno estudia y ustedes estudian 6, 7 años para la aplicación de ese conocimiento teórico, ¿sí? O sea, eso creo que siempre se da hay objetivos de conocimiento, objetivos de aprendizaje y por último, objetivos de actitudes, ¿sí? Que nosotros en bioética también lo tenemos. Yo lo que les doy a ustedes, es buena la pregunta, porque lo que yo les doy a ustedes son básicamente contenidos teóricos. Y pocas veces yo tengo la posibilidad de evaluarlos a ustedes, si esos conocimientos teóricos después ustedes los aplican en la vida concreta o no. De hecho, muchas veces yo experimento que los reclamos que ustedes hacen o las preguntas, digo, bueno, indudablemente no entendió la teoría. No entendió la teoría. ¿Por qué? Porque buscan algún beneficio extra o porque buscan algo que excede el marco establecido. Bueno, entonces estudiaron la teoría, me dicen, no, yo estudié la teoría, sí, pero después en base a ciertos mensajes que recibo, no, indudablemente no se entendió la teoría. Ahí se ve un claro ejemplo en la materia mía de que lo práctico, como vos decís, no se puede aplicar. ¿Sí? Si conoce lo teórico, si lo conoce de memoria, o sea, vos podés conocer de memoria un montón de cuestiones médicas y después cuando tenés frente a vos, frente a tu persona, está el paciente, no tener ni idea qué hacer, ¿sí? Porque tenés un montón de conocimientos teóricos, pero no sabés cómo aplicarlos, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Ahora, por otro lado, da un poco de miedo tu consulta en el buen sentido, porque también vos fijate que hay muchas personas que ejercen ilegalmente la medicina, lamentablemente, personas que han ejercido la medicina durante años, con cargos importantes, incluso, lo habrás leído, cada uno de ustedes deben haber escuchado, y que no tienen el título de médico.
lo cual es una falta gravísima, ¿sí? Es un ejercicio ilegal de la medicina. Y que aprendieron ciertos conocimientos de lo práctico, como decís, pero no tienen el conocimiento, no tienen los estudios, ¿sí? Fueron aprendiendo autodidactas o del modo que haya sido, pero la realidad es que esto es algo ilegal, es contrario a la ética, y no está aceptado, ¿sí? Entonces, también, por eso yo te digo, de lo primero que se me ocurre para contestar tu pregunta es que son dos conocimientos que se entrelazan, y es a veces también lo que se habla de la ética y la ciencia, ¿no? Hay una frase que se repite muchas veces, o sea, que la ciencia sin ética es ciega. La ciencia sin ética es ciega, porque la ciencia se piensa que es neutral, y la realidad es que la ciencia no es neutral. La ciencia muchas veces tiene objetivos determinados. O sea, cuando se crea, eh, eh, la- eh, por ejemplo, con la bomba atómica, ¿no? O sea, que fue creada por determinados científicos, bueno, se creó con un fin, la energía nuclear se creó con un fin que no se esperaba que iba a terminar como terminó. Y bueno, entonces justamente ahí está el tema de la aplicación de la ética al conocimiento científico. Por eso existe la ética en la investigación. A su vez, la ética por sí misma, sin el conocimiento científico, termina siendo un conocimiento, una ética vacía. Una ética vacía, porque lo que uno da en clase, y que a veces, muchas veces ustedes no lo llegan a comprender, lamentablemente, es que es para ser aplicado en la vida real, en la vida cotidiana, no es para aprenderse autores, filósofos o corrientes de pensamiento, o ser bueno, como algunos piensan, no hay que ser bueno o hay que hacer el bien, no, es mucho más complejo que eso. O sea, lo que uno intenta dar en clase es para ver cómo resolver en situaciones concretas, situaciones reales que a ustedes les van a suceder, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Bueno, como me planteaba Ignacio hace un rato, a ver, el paciente me propone esto, ¿cuál es el límite? ¿Cuál no es el límite? Hay que pensarlo, no son respuestas que se dan en pocos minutos, sino que merecen todo un análisis, ¿no? Para el cual uno ya tiene que estar entrenado, porque en el momento que uno tiene que tomar la decisión, a veces tiene pocos minutos para decir, a veces, no siempre, a veces no, pero muchas veces son decisiones inmediatas. Si uno no tiene un entrenamiento previo, terminás justamente tomando decisiones en forma intuitiva, lo primero que se te ocurre o lo primero que te parece, y muchas veces la decisión no es la mejor, ¿sí? Con consecuencias para el paciente y también puede tener consecuencias para uno. Esto no es con el ánimo de dar temor, ni mucho menos, pero sí con el ánimo de tomar las cosas con la seriedad que se merecen, ¿sí? Como yo la otra vez también decía en un curso, capaz que alguno lo puede malinterpretar o tomar, hoy en día la sensibilidad a veces está a flor de piel, pero digo, uno no está jugando, digamos, ¿no? Uno cuando habla de estas cosas no está jugando, o sea, son cosas serias, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tomarlo con la seriedad que se merece, o sea, vuelvo a repetir, la vida y la salud de nuestra y de los otros es algo serio. Creo que a cualquiera de nosotros nos gusta que nos tomen con la seriedad de vida. Bueno, también nosotros tenemos que hacerlo respecto a terceros. Entonces, respondiendo a tu pregunta, bueno, es una pregunta que da varias miradas, pero lo que te puedo decir es que sí, si uno el conocimiento teórico no lo sabe aplicar, y bueno, va a quedar en la cabeza de uno, en un papel, y eso muchas veces se ve en las preguntas que uno formula en un examen, que se ve que el alumno estudió, se ve que el alumno leyó, pero que después cuando lo tiene que aplicar en una cuestión concreta no sabe cómo aplicarlo. Por lo tanto, al fin y al cabo, conoce cuestiones de memoria, pero no sirve. O sea, porque uno no busca una especie de inteligencia artificial que responda a todo, sino lo que busca es que el alumno lo pueda razonar, lo pueda utilizar. Para eso es el conocimiento teórico, ¿sí? Sí, Este,
esa es la idea. Ojo, después también hay conocimiento teórico que sirve para uno mismo, porque ahí en el libro creo que habla algo de eso, yo no lo volví a releer esa parte. Ayer estuve releyendo todo de vuelta a estas 2 unidades, pero no volví a leer justo la parte del conocimiento. Pero hay un conocimiento teórico que también es para uno mismo, digamos. Uno a veces lee cuestiones por el mero placer de leerlas, ¿no? Y que no las va a aplicar. O sea, a mí hay un montón de cuestiones que me interesan y que no tienen que ver con el derecho, no tienen que ver con la bioética, no tienen que ver con nada de lo que yo trabajo, pero que me interesan, otros intereses que uno, y lo lee simplemente por placer de leerlo, ¿no? Bueno, ese es un conocimiento que queda para uno, no sé, que a uno le guste, qué sé yo, lo que sea, ¿no? O un hobby, uno lee un hobby, bueno, tiene un conocimiento teórico sobre también, pero no es que vaya a aplicarlo a eso. Así que bueno, sigo un poquito entonces, te agradezco la pregunta, que está buena porque todas estas preguntas van ayudando a comprender mejor a veces de lo que uno está hablando, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo primero, de lo básico, del inicio? Lo que dice Gómez Lobo es que se debe argumentar, ¿sí? No es emociones, no es lo que a mí me parece, no es lo que a mí me gusta, no es lo que yo quiero, no es lo que yo tengo ganas, sino que uno debe argumentar. Y ese argumentar tiene que ser una argumentación racional, ¿sí? Argumentos racionales, no argumentos emotivos o argumentos subjetivos. Eh, en eso se debe basar la fundamentación, ¿sí? Ese es el primer punto. ¿Cuáles son los aspectos que tiene en cuenta Gómez Lobo para buscar ser lo más objetivo posible en un campo que es difícil? Yo no, sé en dónde estoy metido, obviamente, ¿no? No estamos hablando de física, no estamos hablando de química, que uno en física, en química, en matemática, son ciencias exactas, y bueno, frente a la determinada composición, mezcla de determinadas composiciones, uno obtiene una tercera composición. O frente a determinadas sumas, uno obtiene un determinado número. Acá no es 2 más 2 es 4, ¿sí? Por eso la complejidad que tiene la ética, y frente a la complejidad hay 2 alternativas. Gente que dice, bueno, esto es imposible, o 3 alternativas. Gente que dice, esto no existe, como ya vimos, que son lo que llaman no cognitivistas, ¿no? La imposibilidad de conocer verdades objetivas, imposibilidad de conocer verdades objetivas. Una segunda línea, que es un poco lo que salió de las conclusiones de la primera clase, que la ética existe, pero es difícil determinar qué es la ética. Sería un grado más de agnosticismo, si se quiere, de la imposibilidad de llegar a conclusiones generales. Y lo que la ética hace, la filosofía moral hace desde hace 25 siglos, es buscar, dentro de la dificultad que tiene, qué es lo mejor para el ser humano, ¿sí? Pero no para el ser humano particular, individual de cada uno de nosotros. No es que la ética nos dice a cada uno qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida, porque a veces se confunde con eso, ¿no? Sino que la ética busca pautas generales, muy globales, acerca de una buena actuación o de un buen actuar desde el punto de vista ético, ¿sí? Normas y principios generales, ¿sí? De actuación, justamente para tratar de armonizar la vida en una comunidad. Entonces, para buscar la objetividad no se debe tener en cuenta 3 puntos que Gómez Lobo menciona. ¿Cuánto le afecta a uno la decisión de modo personal? ¿Sí? Primer punto a tomar en cuenta. ¿Por qué dice esto? Porque si uno va a tomar la decisión en base a lo que a uno le conviene exclusivamente, bueno, justamente no va a ser una decisión objetiva, sino que va a tomar en cuenta solamente si a uno le conviene o no. No importa si uno está pasando con el auto en rojo o no, porque uno tiene que llegar rápido, entonces, bueno, a mí me conviene llegar rápido, por lo tanto yo violo esa norma de pasar el semáforo en rojo, por dar un ejemplo, ¿no? Que mencionamos antes. Ni se debe tomar en cuenta exclusivamente el costo que le significa a la propia persona, ¿sí? No solamente cómo le afecta a uno de modo
afectivo, personal, sino tampoco uno debe tener en cuenta exclusivamente el costo desde el punto de vista económico, ¿sí? Porque si no también volveríamos a entrar al tema de la subjetividad. Otro punto que también tiene en cuenta Gómez Lobo es que no se debe tomar en cuenta exclusivamente lo que la mayoría opina, la opinión pública. Estos 3 puntos, que en realidad estos 3 puntos vienen desde que la ética nace con los griegos, ¿no? Hace ya 25 siglos, muchas veces se toma en cuenta, bueno, es importante saber lo que piensan determinados organismos o lo que piensa determinado grupo social, pero no tomar exclusivamente eso, ¿sí? ¿Por qué Gómez Lobo dice esto y por qué los grandes pensadores de filósofos han pensado esto? Porque las mayorías pueden cambiar, ¿sí? Las mayorías pueden cambiar y no siempre lo que la mayoría considera en un momento determinado es lo correcto y justamente va cambiando. En esto sí, estoy de acuerdo con lo que muchos de ustedes dijeron, va cambiando de acuerdo a las costumbres, va cambiando de acuerdo a la época, va cambiando de acuerdo al momento histórico. Por lo tanto, si la ética se va a basar en lo que la mayoría opine, bueno, en un momento entonces podemos decir que la esclavitud estaba bien, o podemos decir que los niños no tengan determinados derechos estaba bien, o que las mujeres no tengan determinados derechos también estaba bien, porque bueno, es lo que la mayoría opinaba en un momento determinado. Bueno, no es, por eso hay una diferencia también, que hasta ahora no lo hemos dicho, entre lo que es moral y lo que es ético, ¿sí? La moral tiene que ver más con lo individual, ¿sí? Tiene que ver con los valores individuales. Y la ética justamente analiza esos valores individuales, ¿sí? Esos valores también de la sociedad. O sea, la ética es una reflexión sobre la moral, ¿sí? Que es más complejo. La moral son las costumbres, son los hábitos, son la forma de comportarse una sociedad, ¿sí? Que va cambiando, eso es cierto, va cambiando de acuerdo a los momentos históricos. La ética analiza justamente si esa forma de comportarse en la sociedad es, respeta ciertos parámetros mínimos o no los respeta. Justamente por eso hay discusiones en base a los organismos de derechos humanos sobre ciertos comportamientos de determinadas sociedades. Hoy en día se discute sobre, por ejemplo, el velo en Irán y organizaciones de derechos humanos participan y se discute y se hacen reclamos justamente porque no se respetan determinados derechos de las mujeres a circular libremente. O leía esta semana, bueno, que por primera vez en Irán se va a permitir que las mujeres puedan acceder a espectáculos deportivos, algo que hasta ahora no estaba permitido. Y uno podría decir, bueno, es la costumbre de ese país. Sí, pero es una costumbre justamente que va contra ciertos principios de igualdad y contra ciertos principios éticos de acceso a la posibilidad de ver un deporte, ¿no? Algo que parece bastante básico, bastante elemental para nosotros. Bueno, sin embargo, en algunos países esto está vedado, o que manejen un auto está vedado, o que manejen las cuentas financieras también en nuestro país mismo estaba vedado hasta hace unos años. Entonces, el acceso al voto también este, estaba vedado en nuestro país. Entonces, bueno, eso tiene que ver con este, tiene que ver con la moral y tiene que ver con la ética, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca este autor? Dice, se busca independencia de criterio. A ver, un momentito que tengo un llamado, un segundito, por favor.
Disculpen, sigo un segundito. En el caso concreto, entonces, perdón, me pasé, se busca la independencia de criterio, ver si algo es justo o no. ¿Sí? O sea, sin tener en cuenta si esto me conviene o no me conviene, cuál es mi beneficio o cuál es el beneficio de gente allegada a mí. ¿Cuál es el beneficio, por ejemplo, para mi pareja? ¿Cuál es el beneficio para mis hijos? ¿Cuál es el beneficio para mis padres? No, lo que se busca en la ética es si algo es justo o no, si algo es correcto o no, independientemente de que yo tenga un beneficio en eso o no. ¿Sí? Por eso también es difícil este tema de la ética porque todos, de algún modo, buscamos tener beneficios en la vida. Entonces es muy difícil a veces separarse del razonamiento y ser independiente en este sentido. Cuando, esto está muy relacionado también con la justicia, cuando se busca la independencia de la justicia, justamente se basa en esto, ¿sí? Este, y también acá entra un tema, muchos de ustedes, hoy en día se habla cada vez más el tema de la empatía y se habla el tema de la compasión, y es un arma, desde mi punto de vista, es un arma de doble filo, porque antes no se hablaba de la empatía, en buena hora que se hable de la empatía, es muy productivo que se hable, pero también está relacionado con la pregunta que hacía Ignacio hace unos minutos. Empatía no significa hacer todo lo que el otro quiere o hacer todo lo que el otro desea. ¿Sí? Entonces a veces no hay que confundir y por eso es difícil precisar los límites, y creo que una cursada como esta puede ayudar a todos nosotros a pensar sobre esto, ¿no? A veces se piensa que la empatía o la compasión es hacer lo que, y esto a veces es el camino más fácil también, porque bueno, también uno se deslinda de ciertas responsabilidades, porque bueno, uno dice, no es lo que yo haría, pero es lo que el otro decide, ¿sí? Entonces, justamente, acá no es, ahí doy una pauta de respuesta a lo que presentaba Ignacio, no es lo que decide el tercero, no es lo que decido yo, sino es ver qué es lo correcto, qué es lo justo. Y eso correcto, justo, bueno, seguramente va a surgir de lo que yo considere y de lo que el tercero considera y ver cuáles son esos puntos intermedios entre las dos posiciones. Y esto no siempre es fácil de ver, ¿no? Por eso hay que entrenarse, por así decirlo, o hay que pensarlo, no en un momento solamente, no en una materia, sino que es una reflexión que uno hace a lo largo de su desarrollo profesional, ¿no? Sigo entonces adelante. En el caso concreto, fíjense esto que está sacado de un libro de Aristóteles y pareciera que estuviera escrito hoy en día, ¿no? El libro de la política. En el caso concreto, el razonamiento ético interfiere con los deseos e intereses individuales. El razonamiento ético interfiere con los deseos e intereses individuales, es lo que estamos hablando recién, y entonces se pierde la objetividad. El amor, el odio y la propia utilidad van muchas veces unidos en el juicio, por lo cual muchas veces no es posible ver adecuadamente lo verdadero, sino que el propio placer o la molestia oscurecen el juicio. Claro, muchas veces uno como profesional o el medio o el paciente, hay una mezcla de la propia utilidad, del dolor, el sufrimiento, y no se busca qué es lo correcto, qué es lo que hay que hacer realmente, sino sacarse un problema de encima, por así decirlo, y se termina mezclando todo. Todo esto que estamos, todo esto que ya mencionaba hace mucho tiempo atrás, uno de los primeros pensadores sobre esta materia, ¿no? Se mezclan las emociones, se mezclan las pasiones, se mezclan los beneficios personales y se pierde de vista qué es lo que tenemos que hacer. Para saber qué es lo que tenemos que hacer, justamente, por eso al principio se hablaba de buscar ser lo más frío posible, lo más racional posible,
sacando la emocionalidad, ¿sí? O sea, no, esto que se interprete bien, sacando la emocionalidad en el sentido, somos seres emocionales, eminentemente emocionales, pero no que la emocionalidad nos tome por completo. La emocionalidad tiene que estar presente, es imposible que no esté presente, porque si no seríamos máquinas, ¿sí? Seríamos computadoras. La emocionalidad tiene que estar presente, pero no que nuestras decisiones se basen exclusivamente en lo emocional, sino que sea un equilibrio entre lo emocional y lo racional. Esto también hay que decirlo porque a veces capaz que se tergiversa y se busca que uno dé decisiones exclusivamente racionales, y esto, aunque uno lo quisiera, sería prácticamente imposible. Pero sí tiene que predominar de algún modo ese aspecto racional y no que lo emocional tiña toda la decisión, porque si no, ahí sí justamente va a ser algo totalmente subjetivo la decisión que uno tome, ¿sí? Seguimos entonces. ¿Quién decide qué es lo correcto? Esta es la gran pregunta, ¿no? Gómez Lobo y los distintos autores a lo largo de la historia que han tratado estos temas sostienen las personas que argumentan son las que deciden. La ética, justamente como ya mencionamos, implica acuerdos, ¿sí? La ética implica acuerdos. La justificación ética debe apelar a razones objetivas, no exclusivamente a sentimientos subjetivos, lo que estábamos diciendo recientemente. La justificación no debe apelar exclusivamente a la autoridad del que habla, porque ese es el peligro que hay, ¿no? O sea, bueno, lo dice el profesor de bioética, ¿no? Entonces, como lo dice el profesor de bioética, hay que seguir lo que dice el profesor de bioética. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, hay que seguirlo. Es importante tomarlo en cuenta, obviamente, porque tienen un conocimiento de la materia, porque tienen un estudio hecho en la materia, pero obviamente el profesor de bioética se puede equivocar, la Organización Mundial de la Salud se puede equivocar, cualquiera de nosotros nos podemos equivocar, por eso, y cualquiera de nosotros puede hacerle ver al otro algo que ese otro no ve, porque si no, esto sería bastante simple, y eso a veces es lo que pasa. Bueno, simplemente repito lo que dice el profesor y ya con eso ya sé la materia. Bueno, lamentablemente no es así. En otras materias capaz que sí, en esta no. Y eso es lo interesante y también lo complejo, ¿sí? El profesor da pautas generales para que ustedes puedan tener un pensamiento eh, lo más criterioso posible, pero el pensamiento lo van a hacer ustedes, no lo va a hacer el profesor por ustedes, ¿sí? Uno da elementos, después las decisiones las tienen que tomar ustedes. La conclusión que se dé es vinculante y generalizable para todos. Esto también es importante decirlo, lo dicen la mayor parte de los autores. O sea, no es algo que cada uno piensa y cada uno se lo queda para sí, sino que en circunstancias similares, justamente frente a situaciones de pacientes en circunstancias similares, una decisión ética es vinculante y es generalizable. Por eso existen los comités de ética e investigación y por eso existen los comités de bioética clínicos, que ahí no es vinculante, hay que decirlo, la decisión de los comités de bioética clínica no es vinculante, pero sí es un antecedente importante, justamente porque son personas especializadas y que tratan el caso específico, la situación específica que se le ha traído para que tome una decisión. Pero vuelvo a repetir, la decisión del comité de bioética es importante, pero en esta situación particular no es vinculante. ¿Y por qué no es vinculante? Por lo que decíamos antes,
porque quizás el médico puede llegar, o el grupo que está trabajando médicamente puede llegar a ver algunas cuestiones que el comité de bioética clínico no las está viendo y se le escapa, ¿sí? Por eso la importancia de que todos tienen que tener una formación mínima en estos temas éticos, ¿sí? Porque a veces también se dice, bueno, a mí no me importa porque hay un comité de bioética, entonces el comité de bioética decide por mí. Bueno, no es de ese modo. El comité de bioética ayuda, el comité de bioética da pautas, da guías, orienta, pero no es exactamente que decide por el equipo médico, ¿sí? Sino que da pautas, da guías, que la mayor parte de las veces, hay que decirlo, se siguen estas pautas, casi el 100%, vamos a decirlo, pero podría darse caso que no, ¿sí? También hay que decirlo. A cualquier persona enfrentada a la misma situación, entonces debería aplicarse esta resolución ética en circunstancias similares, ¿sí? Filosofía moral. ¿Qué es la filosofía moral? La justificación de ciertas afirmaciones éticas mediante razones objetivas. Esto quizás son las cuestiones más controversiales, ¿no? Porque buscar las razones objetivas, esto no es fácil, obviamente. Por eso también yo como docente siempre digo que buscar una bioética lo más científico, lo más no, buscar una bioética científica, ¿no? Basado en elementos, en conocimiento científico, en un conocimiento teórico duro, ¿sí? La bioética debe estar basada en la medicina, lo que llama la medicina basada en la evidencia, para que tenga la mayor rigurosidad posible, ¿sí? Una unión entre lo científico y entre lo ético. No son compartimentos separados, sino que deben ir unidos, ¿sí? ¿Cuál es la regla de oro? Ahí veo que Silvana tiene la mano levantada. Déjame avanzar un poquito y te doy la palabra, Silvana. ¿Cuál es la regla de oro de la ética? ¿Sí? De cualquier autor que habla de estos temas como principio básico, no hacer a otro lo que no quieres que te hagan, ¿sí? No hacer a otra persona lo que uno no quiere que le hagan a uno mismo, como una regla de ética mínima, ¿no? Así, principios básicos, ¿sí? Que de acá, de esta regla justamente surge el no dañar, ¿sí? No hacer a otro lo que no quiere que a uno le hagan. ¿Cuál es el primer principio de la razón práctica? Que también alguien lo había preguntado y está en el texto de Gómez Lobo, también algo muy elemental, muy básico, pero justamente de tan elemental y tan básico de algún lado hay que partir, y que es esa máxima, ese principio de utilidad, que es: se debe buscar el bien y se debe evitar el mal, ¿sí? Se debe buscar el bien y se debe evitar el mal, sin decir en principio qué es el bien y qué es el mal, sino que es lógico, es razonable buscar aquello que es bueno y evitar aquello que es malo. Lo que uno piensa que es bueno, uno trata de obtenerlo. Ustedes están ahora en clase porque consideran que es bueno, porque el profesor lo ve, porque el profesor les pone presente, porque es útil para el estudio de ustedes y porque si no se les va a complicar seguir la materia. Entonces, como ustedes piensan que eso es bueno, por eso están presentes, ¿sí? Y evitar el mal, justamente piensan que es mejor estar que no estar. Bueno, con respecto a la salud, justamente un ejemplo básico que pone Gómez Lobo, que no necesita una demostración científica, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros, estando sano, se siente mejor que estando enfermo. Entonces, justamente, por eso se debe buscar mantenerse sano, porque esto es bueno, y se debe evitar estar enfermo, porque eso es malo. Nadie desde la autonomía va a decir, no, yo quiero estar enfermo. Yo quiero estar enfermo, yo quiero estar mal, yo quiero sufrir. Bueno, cualquiera diría, bueno, esta persona tiene un problema, qué raro, quiere estar enfermo. Creo nadie lo busca por sí mismo, ¿sí? Justamente porque no es algo deseable, ¿no? Por todas las consecuencias que esto trae. Cuando uno está sano, obviamente puede desarrollarse plenamente y puede hacer un montón de otras cuestiones personales en su vida que no las puede hacer estando enfermo. Por eso
es este primer principio, ¿no? De dónde partimos, el origen, la base, algo que está independientemente de nuestro deseo, ¿sí? O sea, esto es algo lógico para cualquier cultura, para cualquier creencia o no creencia, para cualquier momento histórico, ¿no? Todos buscamos estar bien por sobre estar mal, ¿sí? No hay que razonar demasiado sobre esto, me parece, desde mi punto de vista. Avanzo un poquito más y dejo la palabra a alguno si tiene alguna cuestión para preguntar. Perseguir sería asegurar, promover, ahí volví a repetir asegurar, lo voy a modificar, tratar de obtener, realizar, ¿sí? Buscar, perseguir, asegurar, promover, tratar de obtener, realizar como sinónimos. Evitar como sinónimo sería evadir, abstenerse de, eludir. El principio formal, ahí lo dice Gómez Lobo, es importante tenerlo en cuenta, no es un principio moral, no dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, sino que es un principio racional, sirve para la acción de distintas elecciones, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a comer tal cosa en lugar de tal otra, voy a ir a tal universidad en lugar de tal otra, voy a comprarme tal ropa en lugar de tal otra. No hay un principio moral ahí, sino es un principio de racionalidad práctica, o sea, ¿qué me conviene? ¿Qué es mejor para mí? ¿Sí? Pero no en base a una moralidad, no es después uno le puede poner alguna connotación. Sí, si como algunos alimentos me van a hacer mejor que si como otros alimentos. Pero esto sería un análisis posterior. Pero en principio decir como esto, como lo otro, tiene más que ver con un gusto, con una elección basado en determinados criterios, determinadas preferencias. Entonces, Gómez Lobo también dice, práctico significa que utiliza la razón para guiar el obrar. Esas 100 decisiones que yo les comentaba, que decía este neurocientífico, que uno toma por día, las toma basadas en el razonamiento, ¿sí? Cuando uno ahora está pensando, por ejemplo, uy, está llegando las 12 del mediodía y a las 12 del mediodía tengo que irme a otra clase o tengo que irme al hospital, y uno ya está razonando de decir, uy, le tengo que decir al doctor que me tengo que desconectar. Bueno, para eso utiliza la razón y utiliza el mejor modo para plantearle esto al doctor y que el doctor le deje que terminar de estar presente en la clase antes de tiempo, por decir una decisión que ha surgido en clases anteriores o una toma de decisión al respecto, ¿sí? Todo el tiempo estamos tomando decisiones en ese sentido, en un sentido o en otro. Estamos buscando perseguir ciertas cosas y evitar otras. Digo, a ver, dos cuestiones más y les dejo la palabra a ustedes. Puedo querer perseguir lo malo en lugar de lo bueno, también comenta Gómez Lobo. ¿Por qué puedo querer perseguir lo malo? Porque a veces esto me lleva a algo bueno posterior, ¿sí? El fin justifica los medios. Después vamos a ver, en términos de decisión médica, puede ser decisiones basadas en lo que se llama el principio de mal menor o el principio de doble efecto, después lo vamos a ver en clases posteriores, pero también algunas personas pueden decir, bueno, yo sé que esto es malo, pero esto que es malo, este negocio ilegal, me va a reportar ganar mucha plata, mucho dinero, y voy a vivir muy bien ganando mucha plata y mucho dinero, aunque sea un negocio ilícito, ilegítimo, contrario a la ley. Entonces, igualmente, esta persona busca el bien, pero busca el bien a través del mal, a través de una acción incorrecta, a través de una acción mala. Después vamos a ver por qué decimos que esa acción es incorrecta o mala, ¿sí? Por ejemplo, si uno se dedica al tráfico de personas, para decir un ejemplo que creo que todos estamos de acuerdo, que es algo incorrecto, el tráfico de personas o el tráfico de drogas, bueno, va a ganar dinero y quizás durante un tiempo de vida pueda vivir bien, pero a través de hacer una acción ilícita contraria a
las normas éticas y contrarias a las leyes internacionales, ¿sí? Puede buscar lo malo en lugar de lo bueno porque tiene una alteración de la personalidad, o sea que no distingue, o por una confusión de los términos también acerca de qué es lo bueno y qué es lo correcto, ¿sí? Bueno, ya lo dijimos, es algo que se busca, malo es algo que se busca evitar, ¿sí? Algo que se busca por sí mismo, malo es algo que se busca evitar. Pero hasta acá no dijimos qué cosas son buenas, cómo se puede distinguir entre algo bueno y algo malo, y bueno, ¿para quién? O sea, por eso decimos que el principio de racionalidad práctica en realidad sirve de poco, digamos, porque no nos dice, bueno, esto es bueno, esto es malo, o cómo distinguir entre algo bueno y entre algo malo. Y aparte también ustedes se van a preguntar, bueno, esto es bueno para mí, pero puede ser no bueno para un tercero, ¿sí? Entonces, inconvenientes también que dice el texto para tomar decisiones, ignorancia sobre lo que va a ocurrir a futuro, no podemos estar totalmente seguros de lo que va a ocurrir, y estamos rodeados de una cantidad de bienes distintos, ¿sí? Por lo tanto, como no podemos predecir el futuro y hay tantos bienes que a veces nos confunden, a todos nosotros nos confunden, muchos de nosotros quizá quisiéramos estar en otro lugar ahora, no siempre queremos estar en clase, no siempre queremos estar en el hospital, no siempre queremos estar estudiando, queremos hacer, y sin embargo tenemos que elegir eso por un montón de razones, entonces, y a veces no la elegimos, si elegimos otros bienes, bueno, justamente esto produce inconvenientes para tomar decisiones. Hay bienes aparentes, dice también Gómez Lobo, uno busca bienes reales, no bienes aparentes. Bienes que no solo parezcan que son bienes, sino que efectivamente lo sean. ¿Sí? Falta 2 filminas y ya termino. La tesis subjetiva justamente dice, si a alguien le parece que algo es bueno para él, entonces ese algo pasaría a ser bueno para él. Esto choca con la realidad de cualquiera de nosotros. Muchas veces nosotros hicimos cosas que nos parecían buenas y después nos chocamos con la pared. Y justamente no todo lo que me parece bueno es necesariamente bueno para mí. Y lo que la ética busca, una ética objetiva, busca qué es exactamente lo bueno para uno, no lo que a uno le parece que es bueno. Porque lo que a uno le parece que es bueno, uno ya lo sabe. ¿Sí? Uno ya sabe más o menos con el conocimiento que uno tiene de sí mismo, uno sabe qué le gusta o qué le parece que es bueno para sí. La pregunta de la ética es si eso que le parece que para uno es bueno, efectivamente, en realidad es bueno. Y esto tiene que ver con el paciente también, ¿sí? Y contesta de algún modo la pregunta que hacía Ignacio, o sea, con respecto al límite de la autonomía. Si todo lo que el paciente decide para sí mismo necesariamente es bueno para sí mismo. Desde una corriente liberal ultranza se puede responder que sí, desde una corriente de una ética más objetiva podemos tener algunas objeciones al respecto. Entonces, el principio de racionalidad práctica, y con esto termino, pide buscar aquello que es bueno, no lo que me parece que es bueno. ¿Sí? Aquello que es bueno, no lo que me parece que es bueno, y hay distintos criterios para discernir entre un bien aparente y un bien real. ¿Sí? Que eso es lo que vamos a ver en clases posteriores, y esto lo di de algún modo un poco acelerado, así que seguramente vamos a retomar en la próxima clase algo de lo que estuvimos hablando hoy. Tenemos 5 o 10 minutos para que ustedes comenten. Había 2 personas que habían levantado la mano y que querían hablar. Una levantó la mano y otra me parece que intentó emitir una opinión. Yo, doctor Silvana. Sí, sí, Una Silvana. consulta con respecto a lo que hablaba anteriormente de lo emocional y lo racional. Un ejemplo de ello puede ser cuando a nosotros nos llega para atender a un familiar nuestro, en la cual va a haber un desequilibrio ahí. Y ahí es muy difícil, porque sí, es muy difícil perder la objetividad. A ver,
te doblo la apuesta, por así decirlo. Un familiar es muy difícil, por lo que vos mencionás. Y también es muy difícil atender a alguien, hay que decirlo, porque uno no es una máquina, no es un robot, como dije, atender a alguien que haya tenido algún problema con uno o con un familiar. Exactamente. Esto pasa. Y bueno, ahí también uno puede derivar al paciente, porque también es uno de los temas que a veces no se tienen en cuenta. Uno tiene la obligación de atender pacientes en situación de emergencia, de peligro para la vida o de la salud inminente de ese paciente, o cuando no haya otro médico a cargo para poder atender a ese paciente. Eso está determinado por el Código de Actuación Profesional, Código de Ética Médica y también por las leyes. En otras circunstancias uno se puede eximir de actuar y derivar ese paciente a un tercero, ¿no? Porque uno de los principios éticos y los principios profesionales justamente es ser objetivo. Entonces, uno, al no ser objetivo, uno puede actuar mal. Tanto con un familiar como vos decís, ojo, no quiere decir que uno no pueda actuar con un familiar, pero hay que ser muy frío. O para hacer lo mejor posible, frío en el mejor de los sentidos, ¿no? Como frío en el sentido de racional, a eso me refiero, ¿no? Como con una persona que haya tenido problemas con uno o con familiares de uno, o que uno se abstenga. Muchas veces se pone el ejemplo, bueno, una persona, un determinado persona que haya cometido un determinado ilícito y capaz que uno no se siente preparado para atender a esa persona. Bueno, también podría llegar a considerarse, ¿no? O sea, la idea es que uno atienda con la mayor capacidad y del mejor modo posible, ¿sí? Entonces, bueno, eso también lo evalúa uno. Por eso también es muy complejo en el sentido que en la formación de ustedes se hace hincapié en muchos conocimientos teóricos, que está muy bien, pero no se hace tanto hincapié, no solamente en la parte ética, sino también en la parte emocional, psicológica, afectiva de cada uno de ustedes, que eso tiene un rol fundamental, ¿no? Yo siempre hablo en las cursadas, bueno, ¿cuáles son las fortalezas psicológicas y cuáles son las debilidades psicológicas, espirituales, afectivas que ustedes tienen? ¿Lo saben? Y bueno, yo no sé si cada uno de ustedes ha pensado sobre eso. Y es un tema para trabajarlo, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades, ¿no? De repente, bueno, uno a veces piensa que puede tratar con determinados pacientes y después en la realidad se da cuenta que no. ¿Sí? Más allá de la expresión de buenos deseos, también uno se puede capacitar, se puede entrenar, no digo que no. A ver, les cuento una experiencia personal. Yo, por ejemplo, una vez estuve a punto de hacer un curso de cuidados paliativos, hace varios años. Cuidados paliativos puede ser cualquier persona, no necesariamente tiene que ser un profesional médico. Y me acuerdo que fui a 2 reuniones y después las dejé, porque me di cuenta que no estaba preparado psicológicamente ni espiritualmente para estar con personas que uno interactúa durante semanas, durante meses, en el mejor de los casos, y después nos van dejando, porque muchas veces cuidados paliativos estás, en la mayor parte de los casos, estás interactuando con personas que tienen meses de vida o semanas de vida. Bueno, yo la verdad que en ese momento que quise hacer el curso me di cuenta que no estaba preparado, porque uno interviene lo afectivo y cómo separás, ¿no? Cómo separás. Entonces, no, bueno, me di cuenta que no era, por lo menos en ese momento de mi vida, no era para mí. Quizás en otro tenía la mejor buena voluntad, pero no, me di cuenta que no estaba preparado. Entonces, bueno, eso también parte de un conocimiento que cada uno de ustedes tiene que hacer sobre sí mismo, para decir,
yo quiero ser cirujano, póngale, sí, pero tengo Parkinson, por decir algo exagerado, ¿no? Me tiembla el pulso. Y bueno, no puedo, las debilidades físicas que puedo llegar a tener se complica. Si uno le tiembla el pulso, es complicado ser cirujano, por decir algo, ¿no? O tengo cierta aversión sobre cortar, sobre intervenir sobre el cuerpo humano. Y bueno, me puede gustar desde lo emocional, pero después una vez que tengo que actuar no puedo hacerlo, ¿no? Hay un montón de ejemplos. Entonces forma parte, a veces esas cuestiones que parecen quizás hasta básicas, elementales, no se las tiene en cuenta. Constanza, tenés la mano levantada. No sé si antes había alguien con la mano levantada, pero bueno, te doy la palabra, Constanza. Hola, profe, buen día. Buen día a ¿Cómo te todos va? también. Buen Bien, día. todo bien, profe. Yo quería también compartiendo un poco lo que decía mi compañera, cuando estaba leyendo los capítulos del libro Lobos, la primera pregunta que me hice a mí misma es, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Sí. Y también con el tema de otro ejemplo, creo que sería también, me pasa, espero no ser tan extensa, pero me pasa que, por ejemplo, tengo mi hermana que también está en el sistema de salud. Ella es enfermera en el Hospital Avellaneda, yo soy de Tucumán, y el Hospital Avellaneda queda al frente del Penal Villa Urquiza. Y bueno, digamos, uno de los pacientes frecuentes que reciben son los presos. Y, por ejemplo, a mí muchas veces me pregunté, yo como médica, ¿qué haría o cómo actuaría o cómo debo actuar en el caso de, por ejemplo, que me llegue un preso cuyo antecedente fue una violación o que tuvo múltiples homicidios y que eso esté contra mis valores? Por ejemplo, para mí un valor es la vida, no matar, defiendo mucho la vida. Entonces, ¿cómo debo actuar ante esa situación? ¿Es correcto, por ejemplo, yo rechazar ese paciente y tipo como derivarlo a otro médico que lo atienda a otro médico? Sí, es un poco lo que estaba tratando de decir y ese caso que vos señalás sucede. A ver, la idea es que uno, vamos a decir las cosas, porque después van a decir, el doctor Barceló dijo tal cosa, y a veces hay que tener mucho cuidado con lo que uno expresa. Uno se forma para atender pacientes, ¿sí? Principio general. Cuando uno dice para atender pacientes, no hay discriminación. ¿Estamos de acuerdo? Uno tiene que atender a todos pacientes, independientemente de credo, independientemente de religión, independientemente del sexo, independientemente de identidad sexual, independientemente de la diferencia, digamos, que tenga con ustedes. Entonces, en principio, siguiendo esta línea de pensamiento, uno no podría decir, yo atiendo a pacientes que me caen bien y no atiendo a pacientes que me caen mal. ¿Sí? Eso como principio general, hay que dejarlo bien establecido porque si no se va a malinterpretar. Pero, así como digo este principio general, la práctica médica está hecha, funciona, mejor dicho, no es que está hecha, funciona para que ustedes, dentro de las posibilidades, curen, restauren y promuevan la salud del tercero. ¿Sí? ¿Van siguiendo la idea? Curan, restauren y promuevan la salud del tercero. Para ustedes curar, restaurar, promover, o en el caso que no se pueda ninguna de estas, acompañar y, como última instancia, consolar al tercero, ustedes mínimamente, digo mínimamente, lo ideal sería máximamente, pero mínimamente tienen que poder hacerlo. Y cuando digo tienen que poder hacerlo, tienen que tener la facultad física, tienen que tener la fortaleza física, tienen que tener conocimiento teórico, tienen que tener ciertos principios éticos y ciertos valores incorporados. Y como dije antes, y esto responde a tus preguntas,
en alguna medida, tiene que tener una armonía uno y tiene que tener preparado psicológicamente y espiritualmente, por así decirlo. Entonces, es una respuesta amplia, pero en algún sentido responde tu pregunta. O sea, nadie puede, lleno lo concreto, nadie podría obligarte, salvo en una situación de emergencia que peligre la vida realmente o la salud en forma grave de ese paciente y que no haya otro profesional, nadie podría obligarte. Con esto, vuelvo a repetir, no caer en extremo, bueno, no, hacer un listado de personas, ¿no? No, a este no atiendo, a este no atiendo, a este no atiendo, bueno, y ahí hacer un listado discriminatorio de personas. Pero una circunstancia excepcional porque por más que vos lo quieras hacer, desde un punto de vista emocional, no lo vas a hacer bien. Entonces, la ética trabaja mucho con el sentido común y la norma debería también trabajar con el sentido común. ¿Sí? Entonces, no lo vas a poder hacer bien. Y la idea es que vos atiendas al paciente del mejor modo posible, ¿se entiende? Entonces, bueno, ateniéndote a todo eso que te estoy contestando, bueno, tenés la respuesta a tu consulta, ¿sí? No Sí, sé Doc, si, muchísimas gracias. Sí, entendí. bueno, Sí, por comprendí, nada. gracias. Milagros, Hola, doctor, buen día. A mí ¿qué tal? me había quedado una duda. O sea, a la hora de actuar, de llevar a cabo la práctica de la medicina, ¿uno se basa o se basa sus acciones en la moral o en la ética? Si la moral sería algo más individual y la ética No, como algo más objetivo. en la ética, porque justamente como la moral es individual y los valores son individuales, eh, vos tenés que analizar si esos valores individuales se ajustan a principios éticos, porque quizás quizás para vos no sea un valor. Por ejemplo, la otra vez un alumno en otra cursada me decía, bueno, pero yo no le voy a dar tal información al paciente. Bueno, capaz para vos eh, la veracidad, indudablemente para ese alumno, ojo, después hay excepciones, ¿no? Porque siempre uno, no, pero tal excepción siempre aparece. Para ese alumno la veracidad, el dar toda la información no era un valor. Bueno, ahí interviene la ética, interviene la ley también. Bueno, si para vos la veracidad, el decir la verdad al paciente no es un valor, está bien, vas a tener que reverlo por múltiples motivos, que después lo vamos a ver, por qué es importante, porque es importante. La bioética tiene mucho que ver con esto, hubo un cambio muy grande en las últimas décadas, y sin embargo, esto hace ya 50 años de esto, y sin embargo se sigue hablando de lo mismo, ¿no? Hubo un cambio muy importante en el sentido que el paciente tiene que saber qué se le está haciendo. Antes no lo sabía. Y hay gente que sigue pensando, alumnos jóvenes, muy jóvenes, siguen pensando que bueno, uno actúa, ¿no? Y si el paciente lo sabe, mejor, si no lo sabe, no importa. Bueno, eso podría ser un valor individual que tiene, pero es un valor, es un antivalor, digamos, ¿no? El ser veraz. Hay ciertos principios básicos, por eso empecé con esto, que parece muy elemental, y sin embargo, la verdad que desde mi punto de vista fue muy bueno, porque a veces las cuestiones que parecen tan elementales no están tan claras, ¿no? Este, o sea, el respetar al paciente, el respetar la veracidad, bueno, vos hablaste, ahí habló recién Constanza del respeto a la vida del paciente, el respeto a la salud integral del paciente, el respeto a la confidencialidad, el respeto a la privacidad. Hay ciertos valores, ciertos bienes que deben ser respetados independientemente de si a mí me gusta o no me gusta, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, hay una cuestión que no es subjetiva, sino que ya terminó plasmándose en algunas leyes y que hay que respetarla independientemente de mi gusto o mi preferencia. ¿Sí? Esto, a ver, esto no termina acá y obviamente que va a dar lugar para todo tipo de polémica, controversia, y bueno, de eso forma parte la ética y para eso tenemos toda la cursada, ¿no? Así que no lo vamos a agotar en el día de hoy.
Doy la palabra a Rocío y ya con eso cierro por el día de hoy. Hola, profe, buen día. Yo tengo ¿Qué tal? una duda. Por ejemplo, Sí, no sé si hoy en día pasa muy seguido, pero podría pasar de que como médica, mi objetivo es salvar la vida, y hay una sí, persona, el paciente no puede decidir por sí mismo y los familiares se interponen a cierta intervención que por su religión o por cualquier X motivo. ¿Qué se haría en ese caso? ¿Quién decide si no me dejan después actuar a mí? lo vemos en clases futuras. Bien, Porque no es una respuesta para responder de tipo bot, sino que da para todo un desarrollo. Entonces, no te quiero dar una respuesta, no te quiero dar una respuesta simple a un problema complejo, básicamente. bien, perfecto. Sebastián, vos tenías algo para decir, yo me tengo que ir, lo que no sé cómo voy a cerrar la clase, Eh, porque yo, Póngame a mí como... sí, pero no sé si te puedo poner, a ver, espera, te son tengo, 5 minutos. sí, te O tengo si no, que, si no, ¿sabe qué? Mejor, más fácil. Por favor, los alumnos Arao Agustín, Crespo Torrejón y Hello Abril, si me pueden mandar un mensaje de WhatsApp. claro, más Los 3 fácil. alumnos. Eso nomás era el mensaje. Ah, bueno, Bueno, perfecto, gracias, doctor. perfecto. Hasta luego. Bueno, todas las dudas y consultas, escríbanlas y las vemos. Lo mejor sería verlas la próxima semana. Si alguno está muy ansioso, le voy contestando en la semana, no hay problema. De lunes a viernes le voy contestando. Pero ¿por qué digo que es mejor en la clase? Porque las preguntas que tienen ustedes nos sirven a todos. A mí también como docente me sirve para ver cuáles son, para dónde enfocar el curso. Cada curso es distinto y si alguno hizo este curso, se estará dando cuenta que no es el mismo curso que la cursada anterior, porque yo voy dando la cursada en base a las necesidades que ustedes tienen. Como cada paciente es distinto, también cada cursada es distinta y cada uno de ustedes es distinto. Por lo tanto, dentro de las dificultades que tiene la distancia, trato de hacerlo lo más personalizado posible. ¿Sí? Así que bueno, fue un gusto. Que tengan muy lindo fin de semana, buena semana y nos estamos viendo el próximo viernes. Seguimos Gracias. con, Chao, seguimos con profe. este tema Chao, y profe, hasta luego. les mando algo por Chao, plataforma profe. para la semana que viene. Chao, chao. Chao, profe.